Bueno, Jesús Santrich, bienvenido al departamento del Quindío y en primera instancia, lo que ha venido pasando en el Senado con el tema de la discusión de la JEP. Ayer prácticamente el Centro Democrático Cambio Radical y la extrema derecha conservadora sabotearon el proceso. Hoy ya se vivió otro panorama, conmoción interior. ¿Qué va a pasar con el tema de la JEP? Nosotros aspiramos a que la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que respecta a la ley estatutaria, que es lo que está por resolverse, se defina de acuerdo a lo que se pactó en La Habana, que el principio de pacta sunt servanda, que es que lo que está pactado hay que cumplirlo, y la definición de la Corte Constitucional reciente que dice que hay que resolver atendiendo al espíritu de lo acordado, pues que se cumpla con eso simplemente. Entonces no puede ser posible que el Partido Conservador ahora presente proposiciones en las que se pretenda que las FARC de manera exclusiva sea la que para poder participar en política previamente vaya a la JEP. La única organización política que se ha comprometido a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz es precisamente la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Los demás partidos y fuerzas políticas no lo han hecho y el Partido Conservador tiene responsabilidades en esa confrontación de medio siglo que ha habido en Colombia, el Partido Liberal igual. Entonces pensamos que cuando ya la jurisdicción esté, no solamente los integrantes de la Fuerza Alternativa, sino todos los que estuvieron comprometidos en la guerra, vayan a rendir cuentas y vayan también a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. ¿Quieren pescar en río revuelto ellos? Yo pienso que están pescando hace rato. Me parece que aquí hay mucha gente que vive de los dividendos que genera la guerra y no quiere que se abra la estrada de la paz, que es la estrada por la que se debe reivindicar a las poblerías, a los excluidos, a la gente empobrecida de Colombia. Jesús, la noticia a esta hora del día tiene que ver con la posibilidad que la Unión Europea los saque a ustedes como FARC, como grupo terrorista, del listado de ellos. ¿Cómo califica usted eso y qué piensa, teniendo en cuenta que ese anuncio se podría dar la próxima semana? Bueno, el terrorismo ha sido calificado a la resistencia del débil contra el fuerte. Sería lo más consecuente que se podría dar en apoyo a un proceso que no le compete solamente a los ciudadanos colombianos y a las ciudadanas colombianas, sino también a quienes han vivido de los recursos naturales de Colombia, que son precisamente los países del primer mundo. ¿Cuál sería el mayor beneficio para ustedes como grupo esa exclusión ya de ese listado? De manera práctica creo que pudiéramos tener ya la posibilidad de ir directamente los integrantes de la antigua insurgencia a esos países y pudiera haber un mayor relacionamiento político y seguramente un mayor relacionamiento social, que es lo fundamental. Y con base en el proceso que ustedes han venido adelantando y lo que ha venido ocurriendo, ¿de qué otros listados deberían salir, Jesús? Entendemos que Canadá va a hacer lo posible por sacarnos de sus listados, requiere una solicitud del gobierno colombiano y se están adelantando las conversaciones para que eso se produzca. De igual manera, Estados Unidos, que ha aportado tanto a la guerra, haría o jugaría un buen papel si saca a nuestros militantes de listas como la lista Clinton y otras listas más que tiene. Bueno, el tema, la preocupación con lo de la JEP, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué se espera que pase en el Congreso cuando están dilatando en las sesiones este debate que es vital, porque la JEP es la columna vertebral de este proceso de paz? Algunos de los integrantes de Voces de Paz dijo que en el Congreso estaba desatando un filibusterismo nocivo, dañino. Yo pienso igual, pero confiamos en que haya fuerzas democráticas que permitan concertar una salida favorable al proceso de paz y esperamos que esa ley estatutaria se defina, así sea en la etapa de conciliación, en favor de lo que se pactó en La Habana. El gobierno había planteado la posibilidad de declarar la conmoción interior en caso de que no se dé este proceso. ¿Cuál es la posición de las FARC frente a esta propuesta? Ojalá que eso no tenga que ocurrir, ojalá que los integrantes del Parlamento actúen con sensatez, actúen no pensando en sus intereses personales. A veces algunos parlamentarios actúan más pensando en la mermelada que en el interés nacional. Entonces ojalá que en el Parlamento se logre resolver este asunto, también siendo consecuentes con un acuerdo que ellos avalaron. Entonces es contradictorio que ahora lo estén contraviniendo. Pero si el presidente tiene que asumir facultades que le otorgue la Constitución para de manera autónoma tomar las riendas del proceso, pues que lo haga. ¿Eso seguirá con la lucha usted para que se retracten quienes la semana pasada lo llamaron asesino? Salud, Yo Hernández. pienso que
debemos abrir los brazos de la reconciliación. Ese lenguaje no es contra mí, es un lenguaje que atenta contra la posibilidad de hacer un país diferente. Los parlamentarios y los periodistas son los primeros que deben hacer una pedagogía de la utilización del lenguaje en función de la reconciliación. Ese es el llamado que yo hago y no quiero hacerlo públicamente, controvirtiendo, sino precisamente ante un estrado judicial, y por eso acudí al Tribunal Superior de Bogotá, que pues ha dado unas recomendaciones muy precisas para parlamentarios, para periodistas y para los mismos integrantes de las FARC, en el sentido de que no se utilice la violencia, sino que se utilicen los argumentos para resolver las desavenencias o las contradicciones que tengamos. No obstante, yo pienso que el fallo es insuficiente, tiene algunos elementos contradictorios, confunden redes sociales con medios de comunicación, o el fuero parlamentario lo extrapolan a que se pueda atropellar los intereses ciudadanos. Yo estoy amnistiado, a mí ningún tribunal me ha hecho condenas por homicidio, así que nadie me puede llamar asesino, por eso entonces yo voy a interponer, o ya lo interpuse ayer, una acción de recusación, una acción para que eso vaya a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay mucha oposición en el sentido de las posibilidades de que las FARC... Yo impugné ese fallo. Eso en horas de ayer en la tarde radiqué la impugnación. Bueno, retomo la pregunta. En la posibilidad de que las FARC pues ocupen las curules, ha habido muchos cuestionamientos en ese sentido. Con la JEP van a aclararse muchas situaciones y los que tengan responsabilidades en delitos de lesa humanidad pues no van a hacer ejercicio. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo se observa esta situación de oposición a que ustedes lleguen a las curules en el Senado? La guerra no la hizo las FARC sola. Nosotros somos un movimiento de resistencia, somos revolucionarios, teníamos un propósito altruista de construcción de nuevo país con justicia social, y en esa acción de resistencia pues hubo victimización de lado y lado, y para eso se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, porque el Estado no puede ser juez y parte en esto. Por tanto, el Estado, llámese Fiscalía, llámese Cortes, no es la que puede trazar el camino o la vía de solución de las dificultades judiciales que se puedan aparecer. Si alguien tiene que comparecer a la JEP, tiene que ser todos los actores de la confrontación, incluyendo a los terceros, a financiadores, a gente que no ha empuñado un fusil, pero que ha hecho más daño desde fuera instigando la guerra, incluso algunos grandes medios de comunicación. ¿Cuáles serían esos medios, esos instigadores? Esperemos a que en la jurisdicción eso salga adelante para no entrar a especular también y a confrontar. Bueno, desde que se inició el proceso de la paz en La Habana, la criminalización contra los reclamantes de tierras, contra los defensores de derechos humanos, contra los líderes y lideresas sociales se ha incrementado. El gobierno nacional hace algunos días dijo que esos crímenes no eran real, que muchos se debían a acciones personales. ¿Cuál es la posición del nuevo partido frente a esta situación de los líderes y lideresas sociales en Colombia? Nosotros hemos criticado mucho el negacionismo del régimen, del establecimiento. Con esa misma argumentación se descalificó la victimización que hubo contra la Unión Patriótica, una organización política cuya dirigencia fue aniquilada. Son más de 6.000 los asesinados por el terrorismo de Estado. Hoy se sigue en la misma situación, por eso yo he dicho que esta renegociación de los acuerdos ha derivado no solamente en inseguridad jurídica y en inseguridad social, sino en inseguridad personal. Van ya 26 excombatientes, milicianos, asesinados de enero para acá, y van más de 16 de sus familiares también asesinados, y alrededor de 125 dirigentes populares, y la Fiscalía y el gobierno no encuentran conexidad. Para nosotros aquí sí hay una acción sistemática para aniquilar y para acallar al movimiento popular, y es una de las exigencias que estamos haciendo, que la Fiscalía comience a investigar estos casos, que la Fiscalía le dé rumbo a una salida, a una solución frente a que se establezca la verdad de lo que está ocurriendo en el país, porque sí sentimos que el paramilitarismo se sigue expandiendo sin que el Estado tome acciones claras de su desarticulación. Bueno, y finalmente la pregunta de la campaña de Timochenko, ¿cómo va a ser la campaña para la presidencia? ¿En qué términos se va a realizar? Bueno, debe ser en términos programáticos.
es una iniciativa, es una idea que hay que debatirla con otras organizaciones, con otras fuerzas, a ver si se lleva hasta el final o si se encuentra una candidatura de convergencia, porque la idea no es que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común asuma una actitud de vanguardismo, sino que por el contrario logremos unificar posiciones políticas, democráticas, que piensen en el interés nacional más que en el interés de grupo. ¿Y con quiénes podrían darse esas convergencias? Estamos abiertos a hablar no con nombres, sino con quienes tengan ideas programáticas. ¿Piedad Córdoba? Quien esté de acuerdo con el programa de la paz, con sacar adelante el acuerdo de La Habana, con esas personas vamos a hablar y a tratar de hacer convergencia. Ahí puede estar Piedad Córdoba, ahí puede estar Petro, ahí puede estar Clara López, ahí pueden estar incluso sectores liberales o conservadores. Lo importante es que haya un compromiso con la paz y con la justicia social en Colombia. Muchísimas gracias por atendernos. Una pregunta al margen y perdone, ¿cómo va